Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Está claro que corren tiempos difíciles y para muchos negocios del sector turismo, la recesión económica es un duro golpe con el que se debe hacer frente en la nueva temporada. Pero lejos de renunciar, es cuando la actividad económica se reduce y disminuye el consumo cuando tu negocio debe invertir en marketing turístico para superar este periodo. En este vídeo te voy a explicar cómo puedes encontrar oportunidades de negocio en este sector en tiempos de crisis. Así que es un vídeo súper interesante. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Primero nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Cómo está el turismo en la situación actual de parón y recesión económica? Pues bien, la Organización Mundial del Turismo, la OMT, espera que las pequeñas y medianas empresas, que representan alrededor del 80% del sector turístico, se vean gravemente afectadas por la recesión económica, lo cual puede tener repercusiones para millones de personas en todo el mundo. Y es que el confinamiento ha parado bruscamente la actividad turística y está claro que las restricciones sanitarias cambiarán la evolución y las tendencias del sector turismo y también el sector de la hostelería. Pero las empresas relacionadas con estas actividades económicas son una pieza clave para ayudar a las sociedades y comunidades afectadas y regresar al crecimiento y a la estabilidad futura. Y es que el turismo es clave, sobre todo en países como aquí, como España. Por eso debemos también ser optimistas, ya que a lo largo de los años el sector turístico ha demostrado su capacidad para liderar una recuperación tanto económica como también social. Por eso debemos seguir apostando por este sector, pero eso sí, de una forma un poco diferente. Y es que es así. Por ejemplo, lo prevé la consultora Deloitte, que pronostica una recuperación casi total del sector turístico para el 2021. Pero, ¿qué hay para los próximos meses? Pues parece que el sector turístico se irá recuperando poquito a poco a partir de junio, justo con el inicio del verano aquí en España y también en el hemisferio norte, aunque, eso sí, las premisas para consumir los servicios de hostelería y turismo cambiarán de naturaleza. ¿Por qué?, te preguntarás. Pues bien, piensa que las restricciones de movilidad darán ventaja a las ofertas turísticas de proximidad. Y es que la gente no se moverá tanto. Las personas cogeremos menos aviones y trenes. Y ahí está una de las principales oportunidades para el sector durante los meses que seguirán: el turismo de proximidad. Otra pregunta que te estarás haciendo es la siguiente: ¿qué es el marketing turístico y cómo utilizarlo en la actualidad? Pues bien, el marketing turístico consiste en diseñar productos o servicios turísticos que se adapten a las motivaciones y emociones de un segmento de mercado, para que así los destinos turísticos puedan funcionar como marcas y resulten rentables. Este tipo de marketing abarca desde la promoción de localidades por parte de organismos públicos, pasando por todas las empresas que forman parte del sector turístico, ya sean hoteles, restaurantes, camping, medios de transporte, empresas de ocio, comercios y así un largo etcétera. Como ya te he dicho antes, actualmente el sector turístico tiene un desafío muy importante por delante, ya que este tipo de actividad se basa en la interacción entre personas y la confluencia entre ellas, acciones que se han visto altamente restringidas a causa de la epidemia. Por lo tanto, es momento de adaptar el producto turístico a las necesidades actuales. Y todo ello comienza con el replanteamiento de los recursos digitales y también de las acciones que utilizaremos para comunicarlo. Y es que si pensamos en cómo se ha desarrollado el desconfinamiento en países como China, donde todo se está abriendo de forma muy paulatina, o si vemos también las previsiones hechas por varios organismos, tenemos claro que ahora mismo nuestro marketing turístico debe centrarse tanto en el engagement con nuestros clientes como también en la conexión con nuestro público objetivo online. Y es que aquí el mundo digital o el mundo online se
se vuelve esencial. Y además, debemos tener en cuenta características importantes como que nuestro público debe vivir en la misma región o máximo en el mismo país, puesto que durante meses seguirá habiendo restricciones de movilidad. Y tener en cuenta este aspecto nos ayudará y simplificará la organización de nuestra estrategia de marketing online, ya que así tenemos el objetivo y el público objetivo más definido y concreto que nunca. A partir de ahí, te voy a dar 4 claves para empezar a lanzar acciones durante este periodo. ¡Empecemos! Fomenta el turismo responsable y de proximidad. Una vez se levante el confinamiento, la gente estaremos como locos por salir de casa. Lo haremos con restricciones impuestas, claro que sí, es lo normal, pero es una situación temporal que poco a poco se irá normalizando. De ahí que el fomento del turismo responsable sea tan importante. En este sentido, tenemos 2 cuestiones a tener en cuenta: que los destinos turísticos sean seguros a nivel higiénico y que los viajeros sean responsables, y no solo de su propio bienestar, sino del bienestar también de quienes los rodean. Y en ambos casos deben respetarse las prácticas de prevención básicas que se aplican en la vida cotidiana, por ejemplo, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y debemos, pues, tener muy claro esto. Primero, muy importante, tener todos los equipos necesarios de protección individual, los EPIs, para todo nuestro personal turístico y de atención al público. Segundo, mantener los espacios limpios y desinfectados. Tercero, las personas deben lavarse las manos con regularidad. Cuarto, aplazar los planes de viaje en caso de enfermedad. Y quinto, evitar el contacto directo con las personas en la medida, claro, de lo posible, respetando la distancia de seguridad y otros temas similares. Así pues, una buena forma de conectar con tu audiencia es crear dinámicas educativas digitales a modo de juegos para recordar y dar a conocer este tipo de prácticas. De este modo, se podrá educar a los usuarios y a la vez se divierten. Por ejemplo, aquí puedes ver un juego, el Memory, sobre las medidas higiénicas a tener en cuenta con divertidos dibujos. Respecto al turismo de proximidad, este es necesario fomentarlo porque será la tendencia que marcará el sector turístico en los próximos meses. Y es que, como ves, no todo está perdido. Van a aumentar los viajes cortos y de proximidad, y se potenciará seguro el turismo rural, para evitar así grandes multitudes. También veremos cómo los turistas estarán reticentes a la hora de hacer grandes desplazamientos, por lo que se buscarán destinos más seguros. Así que tienes que adaptar tu producto turístico para adaptarlo a estas nuevas necesidades. Por ejemplo, puedes promocionar las visitas concertadas para evitar así aglomeraciones o apelar al carácter rural de tu localidad. Y si tu estrategia de marketing estaba centrado en públicos internacionales, busca la forma de llegar a nuevas audiencias que estén más próximas al destino turístico que promocionas. Por ejemplo, puedes difundir juegos online como Memories o sopas de letras para potenciar el recuerdo de marca y también captar el interés de ciudadanos que vivan cerca de tu activo turístico. Como ves en la imagen, el Museo Etnológico y de Culturas del Mundo ha trabajado este objetivo enseñando parte de su colección en un juego de memoria. Además, mi experiencia digital te recomienda que utilices los sorteos de comentarios en las redes sociales para dar a conocer tu producto turístico y así fomentar el engagement con tu comunidad online. Por ejemplo, puedes preguntar a los usuarios qué es lo que más le gusta de tu localidad, qué establecimientos o servicios son más chulos y sortear entre todos los participantes una visita guiada gratis, una cena para 2, un viaje en el bus turístico y todo lo que tu creatividad te dé. Y estoy seguro que esto te va a funcionar. Y todo esto lo podemos ver en este sorteo en Instagram de la marca Guía Good Morning de Tenerife, donde se sortea un ticket para 2 personas al Jardín Botánico de Tenerife. Y esta es una manera muy buena para dar a conocer y hacer recordatorio tanto del destino como también de la guía. Información turística de interés a través de canales online. La clave para que tu destino turístico no caiga en el olvido es seguro la presencia a nivel online. Ahora, más que nunca, los usuarios son grandes consumidores de contenidos digitales y tu negocio no puede permitirse el lujo de no estar presente. Por eso, una buena estrategia de marketing turístico es
recordar todo lo que tu localidad o empresa puede ofrecer. Así, para generar la necesidad de visitar un destino o de consumir un servicio, se debe crear un contenido atractivo para llamar la atención del usuario. Y ojo, que no basta con tener publicaciones periódicas en redes sociales o en la web, no. Debemos crear un contenido informativo que ofrezca algún tipo de recompensa al usuario por el solo hecho de interactuar con él. Y es aquí donde los trivias de conocimiento pueden ser de gran ayuda. Por ejemplo, puedes hacer un trivia de conocimiento sobre tu localidad o sobre la historia de tu región que servirá para fomentar esa participación. Y en esta dinámica puedes sortear un producto turístico. Aquí puedes ver un ejemplo de trivia de un pequeño pueblo llamado Hostalric. En él se pregunta sobre las posibilidades turísticas del municipio y entre los que acierten la mayoría de las preguntas se sortea una cena para dos en un restaurante local. Y como ves, sorteando productos locales se potencia también el consumo de proximidad y se hace promoción de ellos de forma indirecta. Y si quieres complementar esta acción, también puedes añadir alguna pregunta relacionada con el comercio de proximidad, con el comercio de ese pueblo. Muestra las opiniones de los turistas que ya conocen el destino. La mayoría de las personas necesitan la valoración de terceros a la hora de tomar decisiones relacionadas con sus vacaciones y visitas lúdicas. Por eso, cuando queremos escoger destino o producto turístico, siempre consultamos las opiniones que han hecho otras personas sobre ello. Y es que estas valoraciones nos orientan, nos dan información sobre la calidad del servicio o del lugar, nos confirman si es lo que estamos buscando y así un largo etcétera. Por lo tanto, sin duda alguna, las valoraciones de los clientes o turistas proporcionan una prueba social para tu producto turístico. Además, dan transparencia al servicio y te proporcionan un contenido muy chulo generado por los propios usuarios que, además, puedes utilizar para promocionarte más tarde. También, y eso también es importante, te dan información muy valiosa para mejorar el producto que tengas, adaptar los servicios de tu empresa o reafirmar que lo estás haciendo bien. Pero sí que es verdad que sé que muchas veces los recursos disponibles a nivel de empresa no nos permiten tener una estructura de valoraciones en nuestra web. Pero por eso estamos nosotros. Por eso, desde EasyPromos ofrecemos la posibilidad de crear una landing, una mini web, donde puedes pedir a los usuarios que compartan sus valoraciones o que expliquen su experiencia en un viaje o en una actividad. Además, todo esto es fácil y súper rápido. No necesitas ser un experto para nada. Entras en la aplicación, entras en EasyPromos, decides qué información quieres obtener, configura esta mini web, pues hacer a tu gusto y con los colores de tu compañía, con tu logo, etcétera, y allí se mostrará el contenido. Y después solamente tendrás que compartirla entre tus usuarios para que puedan explicar su experiencia con tu marca. Aquí puedes ver un ejemplo de un concurso de microrrelatos de Turismo Aragón. En él, los usuarios tenían que escribir un pequeño relato relacionado con la región para entrar en el sorteo, y los premios, claro, eran turísticos. Genera contenidos digitales relacionados con eventos o sitios de interés. En épocas de crisis, confinamiento o recesión económica, es normal que muchos eventos, festividades y actividades al aire libre se vean alteradas, aplazadas o canceladas. Por eso, siempre es importante tener un plan B y barajar la posibilidad de realizar alguna actividad a nivel online, pasarla de offline a online relacionada con el evento o la actividad que querías hacer. Esto puede ser desde conciertos en streaming, conferencias en directo online, pase de vídeos promocionales de una región, tours turísticos en 3D, sorteos de entrada para futuras ediciones y así lo que tú quieras. Y aquí vemos que el marketing turístico tiene un aliado muy importante en el mundo digital. Un aliado que debemos aprovecharlo para crear acciones originales. Por ejemplo, aquí puedes ver una acción promocional online de una feria medieval que tuvo que anularse. Como alternativa, se ha recuperado la información de la edición anterior para revivir el evento día a día a través de diferentes posts. Y al final se hizo un sorteo de una cena medieval entre dos personas, entre todos los que se registraran en un formulario. Y así ya tenemos leads
para futuras acciones. Esto es súper interesante. Pues bueno, estas son las 4 claves que te quería enseñar hoy. Y es que al final nuestro objetivo debe ser convertir el engagement, el compromiso de tus perfiles turísticos, en visitas para los próximos meses. Como te he dicho, uno de los principales objetivos es trabajar la notoriedad de marca y el engagement con tu comunidad online para no quedar en el olvido. Pero quizá tu intención también es captar datos, ¿no? Estos valiosos datos de contacto de posibles clientes para poderlos convertir en clientes efectivos en cuanto vuelva a ser posible la actividad turística. Si es así, ten en cuenta que todas las acciones que conlleve registro, como el trivia o los juegos, etcétera, te permiten recopilar estos datos de los participantes y así podrás enviarles emails anunciando la reapertura, darles un cupón descuento por su primera consumición o el servicio y así un largo etcétera. Y es que si tienes cerrado el chiringuito nadie te va a entrar por la puerta, así que si puedes hacer acciones de este tipo y además divertidas y que el usuario se lo pase bien y que hable de tu producto, de tu destino turístico, pues así es una manera igual de buena o incluso mejor que cuando te viene el cliente de manera offline. Así que espero de todo corazón que este vídeo te haya dado ideas y recursos para crear acciones efectivas y turísticas en esta dura época. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha gustado? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribíos y campanita, mira este vídeo de aquí, que es brutal y lo tienes que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos 2 botones son mis otros 2 canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.